El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y creo que para el profesional de enfermería esto es parte de nuestra parte cotidiana asistencial. Cuando manejamos pacientes que están comprometidas su vida, cuando tienen shock, diferente qué tipo de shock, nosotros manejamos más de una serie de medicamentos para controlar los signos y síntomas. Manejamos también soluciones parenterales, incluso hemoderivados. Hay que tener un criterio clínico bien definido, ¿no? Este criterio clínico bien definido abarca el conocimiento de la farmacocinética, la farmacodinamia, abarca el conocimiento también de lo que es farmacovigilancia en manejo de medicamentos eh, de alto riesgo, podemos llamarlo, como son los vasoactivos. Siempre inicio para este tipo de conferencias es recordando qué nos dice la literatura frente a los factores que determinan la oferta de oxígeno en la sangre, la oferta de oxígeno en los tejidos, la oferta de oxígeno en las células. Y para hablar ya más adentrando después de los vasoactivos, tenemos en consideración que cuáles son los factores que determinan una oferta de oxígeno, y estos son tres: el gasto cardíaco, eh, la presión arterial media en cada órgano y el contenido arterial de O2 determinado por la concentración de la hemoglobina, ¿no? Entonces imagínense que cuando no llega a través de la sangre oxigenada, este no tiene la capacidad de llevar oxígeno a todos los tejidos. Se nos complica el paciente y es común en los diferentes tipos de shock o parada cardiorrespiratoria. Es el volumen de sangre, de hecho, del gasto cardíaco, que está inyectado por el ventrículo, ya sea derecho o el izquierdo, y es expresado por litros por minuto. Esto va a depender también del volumen sistólico y expulsivo y la frecuencia cardíaca. A su vez, este nos va a permitir expulsar, y como resultado de esta precarga vamos a tener una contractibilidad, vamos a tener una función diastólica, y esto para nosotros dar el aporte de oxígeno. O sea, ¿sí te pasa? O sea, aquí, no acá. Ah, ya. O sea, directamente acá. Muy bien. Entonces, disculpe, una pequeña falla técnica. Entonces, cuando hablamos de gasto cardíaco, nos enfocamos cuando el ventrículo hacia izquierda tenga la capacidad de contraerse y esto formar, hacer su llenado para poder bombearlo a los diferentes tejidos, ¿no? Con sangre oxigenada. Es importante determinar que cuando existe una precarga, ¿qué pasa? Pasa que el volumen ventricular, de otra forma, que se carga de estos ventrículos al final de la diástole. Esto depende netamente del retorno venoso. Mientras que la poscarga, que es otra de las condiciones que, o principios que debe tener este gasto cardíaco, es el trabajo por el cual el corazón debe bombear sangre hacia los diferentes tejidos. Y esto está determinado por la resistencia arterial, sistémica o pulmonar. O sea, si ese tejido, esos vasos, de forma, están comprometidos y hay una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia de estos vasos, por ende van a estar alterados y no va a poder bombear correctamente la sangre hacia estas células. Esto influye también en el menor grado de viscosidad sanguínea y la volemia. Es importante que también las condiciones del gasto cardíaco está definida por la contractibilidad, que es la capacidad que tiene las fibras cardíacas en contraerse. Si hay una incapacidad de contraerse la fibra cardíaca, por ende vamos a tener problemas, y esto, el corazón no va a estar bombeando sangre hacia los tejidos y por ende vamos a tener un paciente con insuficiencia cardíaca. Va a depender también las concentraciones, también de lo que son de calcio, citoplasmático y plasmático, mediada por estímulos adrenérgicos.
Y no se olvidemos también que el gasto cardíaco, dentro de esas condiciones que presenta para mantener el estado normal, va a depender también de la capacidad de llenado ventricular. Depende de esta capacidad ventricular en los tiempos de relajación, ¿no? Recuerde que la diástole dice como, de otra forma, es el estado de relajación de los músculos cardíacos. Entonces, una vez sabiendo que el gasto cardíaco alterado no va a permitir que el corazón bombee sangre idóneamente hacia los tejidos, tenemos nuestra patología. ¿Cuáles son netamente la patología que es riesgo para el paciente? El shock. El shock es una, así resumidas cuentas, es una afección potencialmente mortal. Esto se es ocasionada por la falta de flujo de sangre y requiere, en otras palabras, de parte del equipo médico, tanto enfermero, médico, una atención inmediata. No se puede esperar. Puede empeorar muy rápidamente que puede ser letal en el paciente. Solo para recordar los tipos de shock. Los tipos de shock tenemos cardíaco, cuando el corazón está dañado, complicaciones cardíacas serias. Dentro del shock hipovolémico tenemos cuando hay una afección de emergencia, cuando hay una pérdida grave de qué, de fluidos, ¿no? De sangre o de cualquier otro líquido. Esto, por su vez, también hay un alto riesgo en qué, en que el paciente pueda tener complicaciones en su vitalidad. Shock anafiláctico, uno de los más comunes son reacciones alérgicas graves ante otro cuerpo extraño. En este caso, cuando puede ser producida por medicamentos o puede ser producida netamente por la picadura de algún tipo de insecto o la mordedura de serpiente o animal, y esto inyecta veneno y por ende podemos tener una complicación, y ahí están los shock anafilácticos. ¿Esto qué va a producir como consecuencia? Ya todos sabemos, produce una constricción de las vías respiratorias. Y shock séptico, afección grave que se produce cuando una afección en todo el cuerpo lleva a que se presente una presión baja muy peligrosa, ¿no? ¿Por presencia de qué? De microorganismos, bacterias, en este caso que pueden ser sistémicas y dañar a los ojos. Pero bueno, ya hemos hablado de la parte fisiológica del gasto cardíaco, hemos hablado de otra forma cuáles son las patologías que nosotros podemos justificar, que debemos actuar con urgencia. Entonces, ¿cuáles son de otra forma los signos de shock? ¿Cuáles son los signos de riesgo? Tenemos en un shock los signos de riesgo, entre los más perjudiciales son la disminución o ausencia de gasto cardíaco. O sea, el oxígeno no está llegando al tejido. El corazón está dañado o el corazón tiene una incapacidad de bombear con fuerza la sangre a los tejidos, a las células, y por ende este tejido va a morir. La célula va a morir. Pulso rápido, débil y presencia de hipotensión. Esto lleva a una hiperventilación y también mareos y vértigo. Y esto también acompañado con otros datos que podemos ser subjetivos, ¿no? Y objetivos, la ansiedad del paciente, la cianosis, el dolor torácico, que también es evidenciado, y la confusión. Entonces, ¿qué debemos hacer en caso de shock? Y ya vamos adentrándonos para el taller. Colegas, en caso de shock, como recomendación general, no se debe hacer administrar bebidas, administrar alimentos o medicamentos por vía oral. Mover a la persona si se sabe que hay sospecha de alguna lesión a nivel del tracto neural. Esperar a los que los síntomas más leves empeoren antes de que se solicite ayuda médica de emergencia. Entonces, bajo esto, el equipo de salud debe estar altamente capacitado para el manejo de hechos, ¿no? Siempre hay en las unidades, tanto de primero, segundo y tercer nivel, personal especializado en las áreas de urgencias o de unidades críticas para manejar el shock, cualquiera que sean sus causas. Pero, ¿qué medicamentos usamos para el manejo de shock? Nuestras amigas, los superhéroes, yo le digo los vasoactivos, ¿no? Lo, si bien es cierto, las drogas vasoactivas son un grupo de fármacos que pertenece al grupo netamente de alto riesgo, si hay que tener demasiada precaución al momento de su preparación y su administración, porque este mismo va a actuar directamente
donde va a actuar en el sistema cardiovascular y algún error, miren, error en su dosis, algún error en la velocidad o algún error en su programación o en su farmacovigilancia puede ser o resultar mortal para el paciente. Entonces, y ya hay evidencia científica suficiente para determinar que las complicaciones cardiovasculares representan casi el 20 y el 50% de las muertes en las unidades críticas. Entonces, ¿qué nos van en dos palabras? Bueno, en cuatro palabras. ¿Qué nos permiten los fármacos cardiovasculares, como son los vasoactivos? Nos van a permitir mantener una estabilidad hemodinámica, ¿no? Mejora la presión arterial, mejora la contractibilidad, va a permitir que el oxígeno llegue a través de la sangre hacia la última célula de la parte distal del cuerpo. Y ese es el objetivo de manejar estos tipos de fármacos. Entonces, especialmente adecuados para lo que son los signos vitales en situaciones de vasodilatación periférica o el colapso cardiocirculatorio. Es importante que el personal de enfermería también conozcan todos los criterios, porque para cuando vamos a administrar vasoactivo, nosotros tenemos que administrarlo en base a la literatura que nos dice farmacodinámicas. La literatura farmacodinámica que todos los fármacos tienen unos receptores, ¿no? Por eso es muy común en términos médicos hablar de que los fármacos adrenérgicos, los fármacos que se adhieren a los receptores beta, los dopaminérgicos, y cada uno tiene su función de actuar. Uno mejora la contractibilidad, la otro mejora la presión, otro mejora netamente, eh, mejora la vascularidad. ¿Para qué? Nos permita que esa sangre lleve el oxígeno hacia todos los tejidos y no muera esa célula. Pero, ¿qué es lo que debemos conocer en enfermería? Que el término general de los vasoactivos o drogas cardiovasculares se subclasifican y cada subclasificación de los vasoactivos de una u otra forma va a tener un mecanismo de acción o utilizados netamente, simultáneamente en Y, en sistema de fusión en Y, van a hacer sinergia y por ende vamos a lograr un punto de equilibrio en que estamos mejorando la hemodinamia del paciente. Es por eso que lo que hemos trabajado en las unidades críticas, lo que ya la experiencia, contamos que pacientes tienen vasodilatadores, vasopresores y hemos visto una gama de bombas de infusión mínimo 6, 7 bombas de infusión por cada paciente, ¿no? Combinando los vasoactivos, los sedantes, la hidratación, la nutrición, etc. Entonces, para retomar otra vez, el mecanismo de acción de los vasoactivos lo podemos clasificar en los siguientes temporadas. Tenemos entre los vasoactivos, tenemos los vasopresores, los inotrópicos, los vasodilatadores y los inodilatadores. Aquí están nuestros héroes que van a sacar el shock a los pacientes. Entonces, pero tenemos que de saberlos definir, por ejemplo, los vasopresores, a quienes pertenecen aquí. Tenemos la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la vasopresina. De hecho, para primera instancia, para un shock, de acuerdo a la prescripción médica, y nosotros para hacer administrar, iniciamos con adrenalina, ¿no? Pero su estabilidad es corta, o sea, la vida de la adrenalina es corta, por ende luego mantenemos la dosis de noradrenalina para mantenimiento o infusiones continuas y combinado con la dopa. Esto, dejo a un ladito la vasopresina, que también pertenece aquí, van a aumentar la resistencia vasculares sistémicas y la presión arterial. Entonces, ¿qué significa? Vamos a esto, un paciente que tiene una hipotensión, ¿qué van a hacer estos vasopresores? Van a aumentar la presión arterial. Van a aumentar la resistencia vascular. Entonces, que la hipotensión arterial, de una u otra forma, actúa estos vasos activos ayudando a mejorar esa resistencia, ¿no? También hay que tener consideración que de forma directa va a actuar sobre el miocardio y de forma indirecta a nivel vascular. La vasopresina se utiliza más cuando la epinefrina, de una u otra forma, hay dosis muy altas, el paciente no responde hemodinámicamente a este tratamiento, entonces la segunda elección para mejorar
la resistencia vascular y sistémica y la presión arterial son las vasopresiones. Eh, Continuando, tenemos los sinotrópicos. Ahí tenemos la dobutamina, la levosimendan, que de hecho son medicamentos que se administran para la insuficiencia cardíaca, que van a aumentar el rendimiento cardíaco. En otras palabras, el rendimiento cardíaco, ¿en qué sentido? En la contractibilidad. Va a mejorar la contractibilidad del músculo cardíaco, ¿no? Y por ende, si va a mejorar la contractibilidad, va a mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Actúa directamente sobre el miocardio y la forma indirecta a nivel vascular. Tenemos los vasodilatadores. Nuestros vasodilatadores más comunes que manejamos en las unidades críticas son nitroprusiato, nitroglicerina, la hidralazina, esmolol, la betalol. Los tres primeros son los más comunes. Medicamentos son potentes que mejoran la función cardíaca, actuando con cuyo mecanismo de acción sobre la relajación de las paredes de la vascular. En este caso, todos estos fármacos vasodilatadores, ¿qué van a ayudar? Van a ayudar a controlar la presión arterial, o sea, es antihipertensivo. Cuando tratamientos por vía oral han sido de otra forma, no han sido productivos, entonces se maneja estos tipos de vasodilatadores y controla la presión arterial de manera adecuada. Otro fármaco que pertenece a los vasoactivos son los inodilatadores. Estos inodilatadores, como son la milrinona, que son medicamentos inotrópicos, más vasodilatadores. O sea, miren, esto yo le pongo, es un medicamento de otra forma que ha revolucionado porque tienen dos mecanismos de acción, inotrópicos y vasodilatadores, cuyo mecanismo de acción va a aumentar la contractibilidad y a la vez mejora la función diastólica. Bueno, como pues ya esto es ya de su conocimiento, las drogas vasoactivas, le decimos como son nuestros Avengers frente al shock, ¿no? Son utilizados, pero mucho, hay que tener mucho respeto frente a estas drogas porque si algo sale mal, el impacto directo va a ser en el paciente. ¿Cuáles son los criterios de enfermería o los cuidados enfermeros que debemos tener al momento que manejamos estas drogas? Primero, el criterio de ingreso a la UCI en relación cuál es la sintomatología o cuál es el índice de gravedad de ese paciente. Segundo, para manejar drogas vasoactivas debemos mantener un acceso venoso central porque todos los vasoactivos, a más de que actúan inmediatamente, el efecto terapéutico es inmediato, pero también los efectos secundarios son inmediatos. Entonces, el acceso venoso central nos va a permitir, porque los vasoactivos son ácidos, tienen un pH muy ácido. Dopamina, dobutamina, no se puede pasar por vía periférica por la acidez de estos fármacos. Entonces, si le pasamos por una vía periférica, por lo general lo que podemos ya ocasionar, de hecho, ocasiona necrosis tisular. Cuando hay sobredosis de norepinefrina, yo digo sobredosis, estamos hablando dosis no fisiológicas, puede haber muerte tisular. Por eso que los órganos distales se empiezan a necrotizar. Es importante conocer también que el acceso es el monitoreo continuo de esta droga y buscar la alternativa 2, como le mencionaba. Si la NORE no funcionó o no me está dando resultado hemodinámicamente, o sea, el médico tendría que optar por un segundo fármaco, pues lo más común es la vasopresión. Bomba de difusión son fármacos de alto riesgo. Todos los fármacos de alto riesgo deben manejarse por la infusión. Y las bombas de infusión también tienen que tener su característica. Bomba de infusión que nos den dosis, flujos en microgramos kilominutos. Estas drogas se pasan de una u otra forma. Yo he visitado muchos hospitales en base a capacitaciones y muchos colegas hemos estandarizados a todos los pacientes adultos, le ponemos, ¿cuánto pesa? 70. Y sobre 70 sacamos todos los vasoactivos.
pero no tenemos la individualidad que si ese paciente no pesa 70 y está con peso, pesa 60, nosotros estaríamos dándole una sobredosis, un riesgo alto de sobredosis. O si tenemos un paciente obeso y también lo estandarizamos, tiene 70, pero no tiene 70, ni 80, es más, por masa muscular pesa 90, podríamos dar una subdosis y es por eso que la hemodinamia del paciente no mejora. Enfermería, en base a los 10 correctos y en base a nuestros aspectos bioéticos de la eficacia, de la eficiencia, etcétera, tenemos que manejar todos los vasoactivos como dosis estandarizadas internacionales en microgramos, kilogramos, minutos. Así se pasan todos los vasoactivos. Microgramos, minutos. Porque ese paciente necesita ser dosificado de acuerdo a un peso. Entonces, las bombas de infusión hoy en la actualidad nos permiten mantener esos software o esas tecnologías de peso ideal o de precisiones, más que todo, de la precisión ideal en estos cálculos de dosis. Hay vital importancia que hay dos tipos de bomba de infusión, que son las volumétricas para pasar volumen y también los perfusores. Hoy en día se recomienda pasar, de hecho, las buenas prácticas de seguridad en terapia de infusión de vasoactivos nos permite decir que cuál de las dos bombas es mejor para pasar vasopresivos. Pues les voy a decir que la bomba más precisa para pasar vasopresivos son las de jeringuillas, porque nos dan concentraciones más exactas, nos dan flujos más exactos y dosis, flujos más exactos, las de jeringuillas. Son más precisas y nos permite también, de acuerdo a una línea, llegar más rápido el sitio efecto. Mientras que las otras también son precisas, de hecho, las volumétricas son las que más usamos hoy en nuestras UCI, en nuestras unidades, pero si en un momento se pide recomendaciones o si buscamos innovar y vemos hospitales de países desarrollados, por ejemplo, en Europa, Norteamérica, en las terapias intensivas, lo que se maneja son perfusores, especialmente para manejo de vasoactivos y sedantes. Y las bombas volumétricas para nutrición enteral, hemoderivados, soluciones. Exacto. Dosis titulable, de hecho, tenemos que, todos los enfermeros, licenciados, tenemos que tener bien claro cuáles son las dosis estándares para evitar sobredosis y evitar subdosis. Monitoreo de gasométrico para determinar cómo está el nivel de oxígeno en sangre. Preparar mezclas según el protocolo institucional. Este es otro cantar. Porque muchas veces nosotros tenemos la experticia y como enfermería, como enfermeros profesionales, ¿qué pasa? Hay criterios diferenciados, ¿no? Hay diferentes escuelas de formación, incluso para posgradistas, tanto en la parte médica como en enfermería y manejo de estos tipos de pacientes. Por ejemplo, hay escuelas europeas que la concentración de las diluciones dice vamos a concentrar la NORE y prepárenme 16 miligramos de NORE en 100. O sea, tengo que preparar ¿cuántas ampollas? 4 ampollas. O viceversa, hay otra escuela que dice, lo máximo concentración, o sea, yo uso 32 en 100. Entonces, y no hablando a un mismo estándar, digamos, para las diluciones de estos tipos de vasoactivos. Pero la enfermería tiene que tener la capacidad de saber si en la emergencia el médico emergenciólogo le gusta preparar las NORE 8 y 100, o sea, 8 miligramos en 100, mientras que en UCI lo preparan 2 en 100. Entonces tenemos que tener esa capacidad resolutiva de saber preparar y esto también tiene un impacto en la dosis respuesta, ¿no? Cómo programamos en una bomba de infusión. Enfermería, los licenciados en enfermería tenemos netamente un reto. Tenemos que estar conscientes de lo siguiente, de que los vasoactivos se pasan en unidad de gramos, que es sinónimo de microgramos, kilómetros, para dosis vasoactivas. Pasarlo en ml hora en bomba nos va a permitir a nosotros
no saber exactamente cuánto es la dosis que está recibiendo el paciente, a no ser que ya tengamos estandarizado en las unidades, decir, bueno, yo a 10 ml hora en el peso de 70 kilos estoy pasando en Nore 0,1 microgramos kilóminutos. Entonces, yo ya tengo claro ese concepto, pero si no tengo claro el concepto, cuánto es la dosificación, yo puedo estar sobredosificando y ahí se vienen las complicaciones. Por ejemplo, la adrenalina, la dosis mínima estandarizada internacionalmente es de 0,05 hasta 0,5 unidades gamma, que es lo mismo microgramos, kilominutos. Si sobrepasa eso, yo ya estoy metiéndole, como decían algunos términos coloquiales, una dosis caballo, una sobredosis. Y es así. Y literalmente también estamos violando nuestra ética, también porque debemos conocer cómo son las dosis respuestas, ¿no? De estos fármacos vasoactivos. Yo aquí pongo este otro cuadro que es sinónimo del otro, pero por algo diferenciado. Nosotros acá en Latam, o sea, en América Latina, no hemos, en la etapa de formación hasta la parte práctica, incluso la parte ya netamente laboral, no hemos siempre, eh, podemos decir, de acuerdo a nuestra experiencia, preparado o diluido vasoactivos y otros fármacos, casi todos los fármacos con cloruro de sodio. Todos los enfermeros preparamos nuestros fármacos o las diluciones con cloruro de sodio en en el microgotero o por dilución para infusión continua. Pero hay que considerar que el cloruro de sodio, ahí ya la estabilidad del fármaco a partir de 24 horas, dependiendo del fármaco también, ¿no? Ya empieza a oxidarse. Y si pongo un claro ejemplo, un antibiótico, la cefazolina, con cloruro de sodio, después de los 40 minutos ya empieza a cambiar de color. Los vasoactivos, igual, si bien es cierto, se pueden, de hecho, sigue siendo una de los solventes más utilizados del cloruro de sodio, pero también hay una segunda opción, la dextrosa en agua. La dextrosa en agua también podemos preparar medicamentos, no solo vasoactivos, también podemos preparar medicamentos como son antibióticos, etcétera, porque incluso tiene un poquito más de estabilidad, no se oxida. Recordemos bien, cloro de sodio solo es agua y sal. La sal se oxida como un mineral. Entonces acá la glucosa no se oxida y esto puede durar un poco más de estabilidad. Pero también hay que evaluar, pues si estamos hablando de un paciente diabético, obvio que ahí sí tenemos que escoger el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, en vasoactivos, ustedes si no tienen cloruro de sodio, pueden escoger la segunda opción, como le dije, la glucosa al 5%. Algo que, bueno, aquí sería muy importante, es más, en las unidades, yo creería que en las unidades pediátricas, UCP, las UCI, las unidades adultos, todas las unidades críticas, manejemos vasoactivos, tengamos estandarizados. ¿Qué significa estandarización de los vasoactivos? Que si tenemos, o sea, ya es a tener, empezar a crear una cultura de dosificación de esto de acuerdo al peso, por ejemplo, y también la dilución, cuánto diluyo de un vaso activo, puede ser, y en cuánto, de acuerdo al peso, pasa en ml, ¿no? Podemos ya trabajar las velocidades para que nos faciliten el trabajo, porque muchas veces hace cálculos de dosis, nos demoramos, y si ya tenemos estandarizado estos cálculos de dosis, en lo que son en dosis real que debe hacer el paciente, de acuerdo al peso, nos va a dar de mucha facilidad. Solo vamos a la literatura, a nuestra guía, y buscamos. Si tiene 80 kilos, listo. Y si empezamos con 6 microgramos, yo sé que tengo que pasarle a 14 ml. Entonces ya son estandarizaciones que nos permiten a nosotros facilitar en el cuidado diario de nuestro paciente, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Ahora sí. Vamos a iniciar el taller de cálculo de dosis, porque hay que validar. No sé, muchas veces nosotros, el doc nos dice, licenciado, empiece la NORE con 0,1, pero, disculpe, inicie la NORE con 0,1, pero de pronto por mi falta de experticia, mi falta de habilidades, aún no tengo claro,
y ahora no sé cómo lo coloco 0,1 microgramo por minuto o cómo convierto eso en ml hora. Entonces, para eso es ese taller. Si los que tienen a la mano un esfero, podamos hacer es una fórmula fácil, no es nada del otro mundo, solo hay que tener bien claro lo siguiente. Para poder validar las dosis que estamos pasando en los pacientes críticos, lo hacemos con la siguiente fórmula. Por ejemplo, si quiero pasar en ml hora, yo tengo que utilizar la fórmula de velocidad de perfusión, la velocidad para pasar en bomba, y la fórmula siguiente: dosis por peso dividido por la concentración. Si yo quiero saber cuánto ml hora exacto debe pasar en este paciente, miren, ya no dice peso. Si yo quiero que el doctor me da la prescripción en cálculo de dosis, yo tengo que transformarlo en ml hora, y tengo la segunda fórmula que dice dosis en microgramos por minuto es igual a ¿qué? A velocidad de perfusión por la concentración y por el peso. Muy bien, la velocidad me lo puede dar el doctor y el peso ya lo tengo ya. Pero si ven que en ambas fórmulas me piden concentración, ¿dónde saco esa concentración? La concentración sería mi constante. La concentración sería mi constante que yo le saco de la siguiente fórmula. La concentración es igual a microgramos divididos para los ml que voy a diluir el vaso activo, y ese resultado lo divido para esta constante de 60 microgotas. Entonces, miren aquí la fórmula, microgotas. Los fármacos vasoactivos jamás no vienen en microgotas. ¿En qué no vienen? En miligramos, ¿sí o no? Pero la literatura ya nos ha enseñado las matemáticas de enfermería. Recuerda, enfermería nunca se desliga de las matemáticas, así que quien dice, voy a estudiar enfermería porque no quiero saber matemáticas, grave error. Pues nosotros sacamos cálculo de dosis y deben ser exactos, ¿no? Miren, un miligramo, recordemos siempre, un miligramo por mil equivale a 1000 microgramos. Más adelante tengo una tablita para recordar esto. ¿Estamos claros? Con relación a la fórmula, pónganle un print para los que van a hacer el taller para luego sustituir. Y esto es lo que les quiero mencionar. Los unidades gamas o microgramos o unidades gamas es lo mismo, por si acaso, ¿no? Usted puede encontrar en la bomba UG o microgramos. Para las unidades, ahora sí, las equivalencias. Recordemos bien que todo es por múltiplo de 1000. Lo multiplicamos por múltiplo de 1000. Un gramo, ¿cuántos miligramos tendría? Por 1000, 1000 miligramos. Si yo cojo, colegas, un miligramo, solo de estos 1000 cojo uno, lo multiplico por 1000, ¿cuántas gamas serán? Serían 1000 gamas o 1000 microgramos. Entonces, esta conversión de aquí nos va a servir para sacar nuestro ejercicio. Y vamos ahora sí a la fase del ejercicio. ¿Cómo viene la presentación de la norepinefrina? De 4, ¿no? Entonces, recuerden bien, la ampolla de norepinefrina viene de 4, o sea, con las nores, ¿no? Y diluido en cuánto? En 4 ml. O sea, es una ampollita que ya viene la dilución, viene el soluto y viene el solvente en 4. Recordemos siempre, ya tengamos esa cultura de saber dosis mínimas y dosis máximas. Dosis inferiores a 0,02 de 5 ya son subdosis. Dosis superiores a 0,5 son dosis netamente sobredosis, dosis caballo como le llamamos. Ya sabemos las características, los receptores que le mencioné, que eso ya la farmacodinamia, a qué se adhiere y cada uno el mecanismo de acción. Y vamos con el ejemplo. Para el ejemplo necesitamos un caso clínico pequeño. Y voy a tomar, pues, ahorita lo que quiero es que validen el resultado, ¿no? Voy a tomar primero el caso de un hombre de 60 años de edad. ¿Cuánto pesa? 90 kilos. Y la dosis del médico no me lo da en ml hora, me lo da en cálculo de dosis. ¿Sí ven? Me dice el doctor, licenciado, por favor, pásele a 0,1 microgramos kilo minuto la norepinefrina. Listo, esa es la prescripción médica. Entonces, aquí en emergencia, me invento una emergencia, yo voy a hacerla aquí, el doctor le gusta que se diluya
Le gusta, prescribe que se diluya 3 ampollas en 100 ml de suero glucosado o dextrosa. Y empiezo. 3 ampollas en 100. ¿Qué tengo aquí? Vámonos por la primera fase. Si yo tengo que son de 4 ml, las 3, ¿cuántos serían en ml? 12 ml. Perfecto. 3 por 4, 12. Yo primero tengo que aforar. Entonces, ¿qué hago con las dextrosas? Saco de la dextrosa 12 ml, descarto esos 12 ml y lo reconstituyo con mis 12 ml que me solicitó el médico. ¿Y yo cómo completo total? 100 ml. Porque si yo no saco los 12 ml, no se me harían 100. ¿Cuántos serían? 112. ¿Estamos claros? Porque yo tengo que aforar. Saco 12 y aforo con 12 para tener mis 100 ml de glucosa para la dilución. La segunda fase que le digo es que, como está en miligramos, son 12 miligramos también, ¿no? 3 por 12, 3 por 4 miligramos equivale a 12. Entonces yo tengo una concentración de los 3 ampollas de 12 miligramos. Pero para sacar la constante de la concentración, yo necesito transformarlo en microgramos. Es fácil. La fórmula es 12, el múltiplo ¿cuánto era? 1000. 12 por 1000, esto se me transforma en 12.000. Y tengo 12.000 microgramos. Repito, tengo 12 miligramos, que son de las 3 ampollas. Como el múltiplo para sacar microgramos es por 1000, los multiplico. 12 por 1000, ¿cuántos miligramos tengo de 12.000 microgramos? Listo. Y esto lo coloco en la primera parte. Entonces divido 12.000 microgramos a 100 ml. Y esto me va a dar un resultado, valide 120 ml. Muy bien. Luego esto, 120 lo voy a dividir para 60 y tengo un resultado de 2. 120 dividido para 60 me va a dar una concentración de 2. Esto me va a servir, este 2, para, ahora sí, incluso para sacar velocidad y para sacar también cuánto pasó. Y continúo. Tengo la concentración que es de 2 y el doctor me dice, bueno, ahora con este 2 voy a sacar la fórmula para sacar la velocidad. Y empiezo. La velocidad de infusión, que es dosis, que es la prescripción del doctor, por peso, que de otra forma es lo que tengo que tomar en historia clínica. Ah, y dividido para la concentración. Recuerde que la concentración en este caso se transforma en una constante. ¿Cuánto me dio el resultado de la concentración del primer ejercicio? 2. Y hago lo siguiente. 0.1 dividido para 90 me va a dar un resultado de 9. Y este 9 dividido para la constante, 2, me va a dar un resultado de 4.5 ml hora que yo debo programar en la bomba. Las bombas exactas te salen como las matemáticas. Entonces, yo ya valido, de acuerdo al peso, más la precisión, que la velocidad de perfusión o la velocidad de bomba de infusión debe ser a 4 ml hora. ¿Qué les pareció? Pregunta en el panel para los dicen que estén conectados. Listo. Entonces, aquí hay otro ejemplo para ustedes pueden hacer en casa, hacer prácticas de cálculo de dosis, de acuerdo a cómo sus unidades pueden, de acuerdo a sus unidades, como las unidades hospitalarias hacen la dilución y ustedes pueden hacer su cálculo de dosis. Tengo otro caso, voy a usar otro fármaco, que es la dobutamina, con esto para dar finalización a este pequeño taller, y de una forma tengo la dobutamina. Bueno, la dobutamina, la presentación es de 250 miligramos en 5.
Entonces, imagínense, esta la voy a diluir ¿en cuánto? En 100. Recuerden bien, saco 10, me quedan 90 y reconstituyo con las dos ampollas y ya me quedan los 100. Aplico la primera fórmula. ¿Cuál es la primera fórmula? Sacar la constante de concentración y es transformar estos 500 miligramos a microgramos. Facilito, ya sabemos que lo tengo que multiplicar por 1000 y esto me va a dar 500 miligramos a 500.000 microgramos. A esto lo divido para la dilución. ¿Cuánto fue la dilución? 100. Y me va a dar 5000. Estos 5000 lo voy a dividir para la constante. La constante de concentración que es 60 y me va a dar 83.3. Entonces, me olvidaba, disculpen, que la prescripción médica les dice que el peso del paciente es 88 y la dosis que vamos a iniciar equivale a 1 microgramo/kilo-minuto o también llamado GAP. Entonces, ya saqué mi primer paso, o sea, mi primer proceso, y la concentración, que será mi constante más adelante, es 83.3. Ahora sí, vamos a sacar la velocidad, que es la dosis por el peso y dividido para la concentración. Entonces, ¿qué tengo aquí? La dosis por el peso dividido para la concentración es la siguiente. ¿Qué dosis me prescribió el médico? Licenciado, un microgramos kilo-minutos dividido para ¿cuánto? 80. Tengo 88. Y esto dividido para 33.3 me va a dar una velocidad de 1.05 ml/hora. Vale, pueden validarlos y después pueden ustedes hacer los ejercicios respectivos. Entonces, ya sabemos ahora sí de dónde salen los microgramos, cómo validamos de acuerdo al peso para que en nuestro paciente no tengamos subdosis o sobredosis. Igual, esto debe pasarse por bombas de infusión y la bomba de infusión debe ser precisa, ¿no? La otra forma, miren, ya hicimos sacar la velocidad. Este ejercicio de acá es para saber lo contrario. Si a esa velocidad, ¿cuánto de concentración dosis estoy pasando? Que es para sacar de otra forma la dosis que estoy sacando, pero en relación a la velocidad. Y tengo este ejercicio. El médico me indica, licenciado, administra la dobutamina, voy a tomar el mismo caso, miren, pero voy a diluirla en 250. Licenciado, administre la dobutamina a 50 ml hora, pero por favor, este es el paciente pesa 95 y el doctor me dice a 50 ml hora. La dilución que el doctor prescribe no va a ser ya no va a ser a 100, va a ser en 250 en solución salina. Entonces, hago el mismo paso. Saco la concentración. Para sacar la constante de concentración, multiplico 500. Para transformarlo a microgramos, lo multiplico por 1000, ya tengo 500.000. Pero como cambió la dilución a 250, divido 500.000 dividido para 250. Esto me va a dar 2000. Estos 2000 lo divido para 60. ¿Y qué tengo? 33.3, que sería mi constante para yo saber sacar netamente cuánta dosis está pasando. Ahora sí, para saber cuántas dosis en cálculo de dosis, o sea, en microgramos, kilo-minuto que está pasando en el paciente, yo tengo la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad de perfusión, que es la que me dio el doctor en la prescripción, que es el 50 ml hora. La concentración, que saqué la misma que la anterior, que es 33.3. Y esto dividido ¿para qué? Para el señor peso del paciente. ¿Y qué tengo? 50 dividido para 33 me va a dar un resultado de 1665 y esto lo divido para 55. Ahora sí, ¿cuánto de dosis en microgramos, kilo-minuto me está pasando en el paciente? A 17.5 microgramos, kilo-minuto como los vasoactivos. ¿Qué les parece?
Entonces, eso es importante. Y esto yo valido si es que no hay sobredosis y subdosis, etcétera, con las dosis internacionales de la dobutamina. Salió 17 en dosis inicial, o sea, de impregnación, yo puedo iniciar de 0,5 a 1, pero en dosis de mantenimiento está normal y igual la dosis máxima también está normal. Entonces, está dentro de los valores normales en relación a dosis, porque a veces nos asustamos, uy, está muy alto el 50 ml hora, pero recuerden algo, está dividido con 250. Entonces, esta dosis el licenciado de enfermería la debe conocer como la palma de su mano. Baja, dosis bajas y dosis altas, o dosis máximas, disculpe. Por ahí vamos a terminar la primera fase de nuestro taller y capacitación. ¿Alguien de aquí, del panel, tiene alguna consulta que realizar? Pueden hacer la mano. Voy a ver en el chat, veo unos saludos, la Licen Pepita, y también otros por aquí, también el chat, otros saluditos. Gracias. Igualmente saludo para ustedes con mucho cariño. Entonces, listo. No tenemos consulta. Hagan ejercicio, colegas, para evitar su dosis. Muchas veces eh, el desconocimiento nos hace cometer muchos errores en la administración de medicamentos. Recordemos que la tercera causa mundial de errores, según la OMS, de eventos adversos es por la mala administración de fármacos. Y aquí está incluido los vasoactivos.